Bienvenidos hoy, este día que Dios nos ha dado. Hemos entrado en 2022 y estamos aquí estudiando el libro de Hechos y seguimos viendo lo que pasó en la primitiva iglesia para ayudarnos también a caminar como ellos. Welcome this morning, this Sunday. The Lord has given us. We've entered into 2022 already, and we are continuing to study in the book of Acts and following the early church and how they operated and also how we need to walk. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Thank you, Lord, for this day that you've given us. Gracias, Señor, por cuidar a todos. Thank you, Lord, for keeping everyone. Y sigue, Señor, cuidándolos en la fe and keep taking care of them in the faith. Que no desmaya nadie and that no one faints. Estás con nosotros, Señor, and you're with us. Amén. Amén. Estamos viendo capítulo 15. A los finales allí, we're looking at chapter 15, at the last few verses, and let's go ahead and enter there. Vamos a entrar allí. Dejamos aquí, vamos a leer el versículo 27. Let's continue and let's read verse 27, kind of where we left off. Dice, así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo. We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth. Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. For it seemed good to the Holy Ghost and to us not to lay no greater burden than these necessary. ¿Cuáles cargas? What burdens? Las cargas de la nueva iglesia, el parte de los gentiles, the part of the new church of the Gentiles. En este tiempo Jesús vino a los judíos y murió y ellos están recibiendo salvación, pero había apenas llegado a entrar con los gentiles. So the Jews have received salvation, Jesus was there, and now it's beginning to move into the Gentile population to receive Jesus Savior also. Y había allí que aprendimos que tenían que decidir qué hacer con los nuevos creyentes. And so we've learned that they were working on what should we do with the new believers y cómo ayudarlos and how to help them. Y aquí nos dice en versículo 29, and so we're going to read 29, what they said. Y os abstengas de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien harás, pasadlo bien, okay? And you abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if you keep yourselves, you shall do well and fare you well. Esto nomás pusieron 4 cosas sobre ellos para que pudieran seguir. And so they just put four things on them, 4 charges that they should follow for the early church, de los gentiles primero en la primitiva iglesia. Vamos a seguir leyendo y ahora entramos. So let's continue to read, and here we enter now into our next lesson. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación entregaron la carta. And so they were dismissed and they came to Antioch, and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle. Y allí es la carta para ayudar a la iglesia. And there's an epistle to help the church. 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Se regocijaron los gentiles nuevos en Cristo. Porque nomás había algo muy fácil para que podían seguir y en su ser cristianos. It says, which when they had read, they rejoiced for consolation. So they're very glad about this area. They didn't put any heavy burdens on them, but they put it areas where they could follow and they could do, and so they rejoiced on that, the early church. Y dice aquí, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas esos dos. And Judas and Silas, being prophets also themselves.
En el Nuevo Testamento hay profetas. In the New Testament, there's prophets. Y los profetas ayudaban a la gente, and the prophets helped the people. Vamos a seguir leyendo. Let's keep on reading. Dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. It says, and exhorted the brethren with many words and confirmed them. Aquí consolaron y confirmaron. Es lo que hace un profeta en esos tiempos, ayudando a confirmar con palabras a la iglesia. And so what are they doing? They're exhorting. That's what the prophets did at that time. They exhorted the people. They helped the church. They confirmed them and taught them many things. 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles. Regresaron. Y vamos a ver qué pasó aquí. They were going to return, and let's see what happens. Mas así les pareció bien a él quedarse allí. Este profeta se iba a quedar, ayudar poquito más, y se iba a mantener allí. Notwithstanding, he pleased Silas to abide there still. So Silas was going to stay behind this prophet, and he's going to continue to help them a little longer. Y dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciaban el evangelio con otros muchos. And also Paul and Barnabas continued to Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Había una compañía de ellos y estaban enseñando la palabra, no solo uno a este tiempo. And so there's a multitude, a company with them, who was helping, not just Paul by himself, but it says there was many others helping also as they journeyed and preached the gospel. Estaban en el camino y predicando la palabra juntos. Dice aquí, desde algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades y hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. And it says here, and some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we are preach the word of the Lord and see how they do. Ahora van a visitar, como misioneros iban a visitar las iglesias, a ver cómo están todas las iglesias, a ver cómo están andando. So now as the missionary journeys, they were going to go talk to the churches and see how everybody's doing, and how they are getting along here for what's going on. Ahora dice aquí en 37, verse 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Barnabas wanted to take Mark. Y algo pasó aquí. Y nosotros sabemos que Bernabé y Marcos estaban, eran familia. They were family, Barnabas and Mark. Here, era sobrino, he was the nephew. Y vamos a ver qué pasó. Dice, pero a Pablo se le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. No le parecía bien llevarse consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Porque él fue y los dejó y no siguió. Pablo sintió que no era bueno llevarle a él. It says, but Paul thought not good to take with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. So he had at one time when they were ministering, left them and didn't continue with them. So now Paul was feeling that Mark should not go with them. Y es que dice, hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Entre quién? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé habían estado trabajando mucho tiempo ya, haciendo mucho el reino de Dios, predicando juntos, en labor juntos. Y ahora se vinieron a un desacuerdo, dice la palabra. And the contention was so sharp between them, between who? Paul and Barnabas. Paul and Barnabas have been preaching the word, they've been teaching, they've been on a journey,
They've been going together and fellowshipping, and all of a sudden there's contention between them. It was sharp. Y aquí dice que fue un desacuerdo, en inglés que fue un desacuerdo muy profundo, muy duro entre ellos. Y dice aquí, y que se separaron el uno del otro por desacuerdo. And they departed asunder one from another. They separated because of this contention between the two. Y por desacuerdo se separaron. Aquí. Dice, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. And Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. Wow. Esto podemos ver que a veces esto pasa. A veces hay desacuerdos. A veces no se puede trabajar juntos. Pero eso no dice que la obra no sigue. Y vemos aquí lo que va a pasar. Porque en el futuro, después, vamos a leer más adelante que Marcos viene para atrás a estar con ellos. Marcos va a volver a trabajar con Pablo, pero al momento Pablo siente que no es buena idea llevarlo por lo que pasó antes. And you know, later on, further in Acts and further on the scriptures, you'll see where Mark does come back and work with Paul, and they work together. But at this time, Paul feels like he doesn't want to take him because of what happened before. But things will change, and it's going to change for the better. Cosas va a pasar y va a pasar por el mejor. Es lo que queremos. That's what we want also. Vamos a ver, 40, verse 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. And Paul chose Silas and departed, being recommended of the brethren and unto the grace of God. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. And he went through Syria and Sicilia, confirming the churches. Ahora, vemos que Bernabé y Marcos fueron en su camino, siguieron el ministerio, y vemos que Pablo y Silas siguieron a las iglesias, confirmaron las iglesias. Los dos salieron, pero separados, pero siguieron adelante. Ok, estamos viendo esto en lo que pasó. A veces pasan cosas así, y cuando pasan cosas así, tenemos que tratar de no dejar el ministerio cuando hay algo de contención o algo que pasa dentro del ministerio. No dejarlo, pero tratar de resolverlo y trabajar adelante y seguir adelante. You know, sometimes there's going to be contentions, there's going to be areas, there's going to be problems with working with others or working in the church. And you've got to just work through it. You just don't throw in the towel and walk out of the ministry. You work through it and you continue in the ministry. And continue forward and do the work of the Lord. Ahora, vamos a entrar en 16. We're going to be entering into chapter 16. Y vamos a ver varias cosas allí. We're going to see many things there in chapter 16. Y vamos a ver qué está pasando en los versículos allí. And we're going to see what's happening there in the verses. And what's happening and going on. Allí vamos a ver varios puntos, so we're going to see various points. Vamos a ver que Timoteo se va a juntar un nuevo discípulo. We're going to see that Timothy is going to join him, a new disciple. Vamos a ver que van a entregar ordenancias de los apóstoles y ancianos a las iglesias. They're going to see decrees of the council delivered to churches. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo está guiando en los viajes y la importancia de obediencia al Espíritu Santo. We're going to see how the Holy Spirit guides them in their journey and the importance of obedience. Vamos a ver el llamado de Macedonia. We're going to see the Macedonia call. Vamos a ver a Pablo y Silas entrando allí en parte de Europa. We'll see Paul and Silas where they finally enter a little bit into Europe. Vamos a ver la salvación de Lidia. We're going to see the conversion of Lydia. Vamos a ver la muchacha que se va a ser libre de un mal espíritu. We're going to see a damsel who's going to be freed from an evil spirit. Vamos a ver que Pablo y Silas se encuentran en la cárcel.
y vamos a ver lo que pasa cuando ellos están en la cárcel. And so we're going to find Paul and Silas in prison, and we're going to find out what happens in that prison. Y luego vamos a ver cómo la oración y la alabanza traen salvación al carcelero. And we'll see how prayer and praise brought salvation to jailer, y también la libertad de Pablo y Silas y muchos, and the freedom of Paul and Silas and many of them. Y luego Pablo cuando va a declarar que es un ciudadano romano, and we're going to find out that Paul declares himself a Roman citizen. Y vamos a ver todos estos puntos y vamos a ver todas estas cosas. Quiero leer unos versículos antes de entrar en todo esto. Como dije que luego después se van a reunir Pablo y el Señor en Marcos. So we're going to see that Paul and Mark do come back. Let me read some scriptures on that before we enter into 16. Dice en 2 Timoteo 4:11, en 2 Timothy 4:11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos que ya cuando ha pasado el tiempo, que Marcos sí hizo el trabajo bien, y Pablo dice que es útil, tráemelo. Quiero trabajar con él. Eso es buenas noticias, es buenas nuevas que se están reuniendo después de la contención que tuvo los dos. And so it says, only Luke is with me, Paul said. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me in service. So we see, though, even though they had a contention and they separate that time, we see that Mark somehow worked through all this, and Mark was now coming back to Paul, and he was going to be useful, this is Paul, in service. So things have changed, and it's good to know that even though there can be contention, there can be change, and we can work again together. Y podemos trabajar juntos otra vez. Y también dice en Colosenses 4:10 and also in Colossians 4:10, Pablo dice aquí, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cual habías recibido mandamientos, se fuera a vosotros, recibidlo. Él está allí trabajando ahora con ellos. Y eso es lindo, que hay reconciliación y están trabajando. It says, Aristarchus, the famous prisoner, sends you greetings. My fellow prisoner sends you greetings, as does Mark, the nephew of Barnabas, about whom you receive instructions. If he comes to you, welcome him. So, it's wonderful to see this, that they are reunited after the contention. Now they're working together, and things are brought about, and that's just, it's great news. It is good news, and it's wonderful. Ahora vamos a entrar aquí en capítulo 16 y leer unos versículos para este domingo, y vamos a seguir para el siguiente domingo en capítulo 16 todavía. So let's enter chapter 16. We're going to be reading some scripture here, and then the following Sunday we continue in chapter 16. Dice aquí, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discipulado llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego. And then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, and the son of a certain woman, which was a Jewish, and believed, but his father was Greek. Allí vemos que había un muchacho, Timoteo, discípulo, que ahora Pablo iba a ayudar a ponerlo abajo su brazo a trabajar. And so Paul was taking in Timothy under his arm, and he was going to work with him. Cuando miras adelante, puedes ver allí que Timoteo, en 2 Timoteo 1:5, habla de este discípulo, este muchacho. In 2 Timothy chapter 1, verse 5, it talks about this young man, que había su abuela, que había llamado Leoida, y su mamá Eunice. He had his grandmother, who was Lois, and a mother, Eunice. And he grew up under them, learning about the word. Y creció bajo de ellas, aprendiendo de la palabra, este muchacho.
Dice que y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconia. And there was well reported of by the brethren that were in Lystra and Iconium. Tiene un buen reporte este muchacho. He had a good report, this young man. And it was good to know. Es bueno saber. 3. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. He would have Paul go forth with him, and took him and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all of his father was a Greek. Ahora, él hizo esto porque su mamá era judía y su padre griego. He was willingly doing this because his mother was Jewish and his father Greek. Y para alcanzar los judíos, ellos seguían pensando que tenían que ser tener circuncisión. And so the Jewish people believed in their salvation that they had to continue to be circumcised. Y él hizo esto para que pudiera alcanzar no solamente los gentiles, and he did this to reach not only Gentiles, pero los judíos también, para los creyentes allí, to reach the Jewish people, those who knew the Lord there. Y dice aquí que esto pasó y hizo esto. Y luego 4. Y al pasar de las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained to the apostles and the elders which were at Jerusalem. Ahora, siguieron predicando la palabra, siguieron aquí llevando todas esas ordenanzas a todas las iglesias para que ellos pudieran saber, porque en ese tiempo no había teléfonos, no había ni internet, no había televisión, tenían que ir personalmente a dar todas estas cartas, todas estas letras y hablar de todas las ordenanzas. You know, at that time, there was no cell phones, there's no TV, there's no internet, there's not any that high-tech stuff. They had to go there and take the ordinances, they had to take decrees, they had to go church to church to church and read to them and tell them what was going on and what was happening. That was their way of doing things in those days. Y era un labor, and it was work. Más que hoy, more than today. Toda la noticia corre rápido, all the news runs really quick. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaron el número cada día. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. Es importante estar establecidos, confirmados en la fe del Señor. And it's important that we be established in the faith of the Lord Jesus. Y estar allí confirmados, and to be there established, para que puede traer crecimiento, so there can be growth y ser saludable and be healthy, cada iglesia, each church. Y luego aquí habla cómo van a salir y empezar a predicar la palabra siguiendo. Y vamos a ver aquí cómo mueve el Espíritu Santo en sus vidas, y es importante que ellos mueven en obediencia al Señor. Hasta hoy nosotros, el Señor nos habla y tenemos que oír la voz del Espíritu Santo y tenemos que mover en obediencia, iglesia, y hacer lo que Dios nos dice. And so now we're going to see how they continue to move and work, and how the Holy Spirit talks to them, and they need to obey the Holy Spirit. It's very important that the Holy Spirit, when He speaks to us, we need to walk in obedience and obey. Y hay veces que el Espíritu Santo va a decir no. There are times the Holy Spirit's going to say no. Y tenemos que saber lo que nos está diciendo y mover así. And we need to know what He's saying and move with Him. Dice versículo 6, verse 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. And now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia. El Espíritu Santo dijo, no vas a ir. Está ahí prohibido, le dijo el Espíritu Santo. The Holy Spirit told them they're forbidden to go. Después podemos leer más adelante aquí y vamos a ver que después entran en Asia. Later on,
as we're reading and continue to study, we'll find out that they did go to Asia, pero ese tiempo no era el tiempo. Muy importante. Now was not the time. A veces hay cosas que queremos hacer ahora mismo. There are times we want to do things now. Pero tenemos que saber si es la hora de Dios hacerlo o no. But we need to know if it's God's timing to do it or not. Y dar la palabra era bueno. It was good to give the word. Era bueno establecer iglesias. It was good to establish churches. Pero aquí no era el tiempo para mover todavía a esa área. But now is not the time to move into this area. Ahora vamos a seguir leyendo. Let's continue to read. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo, decía Samotracia, y el día siguiente a Nópolis, y de allí a Filipos. Pero vamos a leer más adelante, que aquí vemos que no solamente Dios no permitió que entraran a Asia. We're going to see now that God does not only permits them not to enter in Asia, pero leemos el 7. Let's go ahead and read 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no los permitió. And when they were come to Mysia, and they essayed to go to Bithynia, but the Spirit suffered them not. Dijo, no, allí tampoco. He said, not there either. Muy importante obedecer. Aun cuando uno a lo mejor no entiende total entendimiento, obedece. You know, sometimes we don't understand, sometimes we don't have the understanding why. The important thing is to obey. There is a reason God's doing this. Hay una razón que Dios lo está haciendo. Okay, 8. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, and they passing by Misia came down to Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. And a vision appeared to Paul in the night, and there stood a man from Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Ahora tuvo una visión, Pablo, de un hombre de Macedonia, muy específico. Ven a ayudarnos. Now there's a very specific vision he had of a man of Macedonia saying, come and help us. Y 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, donde por cierto de Dios nos llamaba para les anunciamos el evangelio. And after they had seen the vision, immediately we endeavored to go to Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Y vemos allí que Dios los envió a esa ciudad. And we see here that God sent them to this city. Y la semana siguiente vamos a empezar a ver qué va a pasar en esa ciudad. Que Dios realmente quiso que fueran a predicar el evangelio. So next week we're going to enter into Macedonia, and we're going to find out what the Spirit of the Lord is up to and why He sent them here instead. Y vamos a leer esto. Dios tiene un propósito, iglesia. God has a purpose. Y este año es año de propósito. This is a year of purpose. Empezamos el año con propósito. We start the year with purpose. Y todo este año va a ser año de propósito. And all this year will be a year of purpose. Pero entre el propósito tienes que oír la voz de Dios. But in the purpose you have to hear the word of the Lord. Y Él te va a dirigir sí o no en lo que haces. And He will direct you yes or no in the things you are going to do this year. Y es muy importante que lo oyes. And it's very important that you hear Him para tener éxito en el reino de Dios, to have success in the kingdom of God. Que Dios los bendiga. God bless you richly. Y que Dios esté con cada uno. And God be with each of you. Nos vemos con el pastor este miércoles. And we'll see you with Pastor this Wednesday.